acá. Igualmente recomendarles, revisé la bibliografía de los libros que les han presentado y creo que por lo menos la replicación y para los objetivos de la clase, la microbiología de Cherrys, el capítulo 18, más enfocado a los retrovirus, más al HIV, ahí van a encontrar todo lo que vamos a hablar ahora y un poco más ampliado sobre las características de los virus que vamos a encontrar. En Yagües pueden leer las generalidades de los retrovirus, y pues y luego pues ya para cuando vayan a estudiar ya para lo del HIV, pues estudian de eso. Igual el trabajo que les he escrito significa mucho, así que depende cómo estemos en las clases para que se los dé. Así que espero que estemos atentos, ¿verdad? Y más a los que están presentes, porque veo que muchos faltan, ya me imagino por qué. Bien, este día creo que esta era la de las últimas clases, ¿verdad? Ya casi terminan y veremos un grupo de virus conocido como retrovirus, ¿verdad? Y específicamente pues ya taxonómicamente a la familia Retroviridae. Creo que ya ustedes ya les hablaron por lo menos sobre alguna característica de estos virus, ¿verdad? Y el ejemplo clásico pues es el virus de la inmunodeficiencia humano, o VIH, ¿verdad? O HIV, como quieran llamarle ustedes en inglés. Solo hacen silencio, porfa. Después platiquen. Vamos a ver las características morfológicas estructurales de estos virus, de los retrovirus, la clasificación actualizada de ellos, ¿verdad? Con énfasis pues obviamente en el VIH, describir de forma básica el ciclo replicativo, lo que vamos a ver, sí, así está bien, gracias. De forma básica el ciclo replicativo, ya que a veces, no sé si ya vieron ustedes antivirales en fármacos, no, todavía eso lo ven en la 2. Entonces, porque cuando vean antivirales, cuando vean antivirales, entonces van a entender los sitios de acción de todos los medicamentos que se utilizan en la terapia antirretroviral. Entonces, si no saben qué es inhibición de fusión de la transcriptasa, inhibición de la fusión, inhibición de las proteasas, ¿verdad? Inhibición de la enzima integrasa, entonces, y a qué nivel actúa eso, entonces no se van. Entonces esperamos que nos ubiquemos ahora en esto. Los virus retro no es como eso, ¿verdad? Como se señalaba uno ser retro antes, como en los años, en los 70 o algo así, ¿verdad? Con lentes y con barba y andar todo hippie. No, ¿verdad? Los retrovirus pues significan una característica propia que vamos a ver que el mismo nombre ret hace referencia, ¿verdad? Entonces, ¿y qué significa eso? La palabra retroviridae pues está conferida por una enzima compleja que tienen estos virus, que es la transcriptasa inversa o transcriptasa en reversa, como quieran llamarle, que es una DNA polimerasa, ¿verdad? Dependiente de ARN, diferente a la RNA polimerasa 2 que ustedes conocieron. Entonces, tienen la capacidad de sintetizar ADN a partir de ARN. Entonces, es una observación o un dedo en la llaga, pues al dogma central de la biología molecular que ustedes en algún momento, me imagino que les han de haber hablado en bioquímica, ¿verdad? De cómo influye la información genética en las células. Y los virus esta familia de virus va en contra de eso, ¿verdad? Una característica principal de estos retrovirus, que su transmisión pues es por contacto directo, la mayoría de ellos. Requiere de una transmisión horizontal de persona a persona a través de contacto íntimo o contacto con secreciones de las personas infectadas. Estos virus
fueron descritos hace muchos años, ¿verdad? Pero obviamente las investigaciones de ellos y cómo fueron apareciendo, de alguna manera, ¿cómo se llama? Incidieron mucho en algunos procesos, pues sí, y algunos de estos que ustedes ven acá, que son los que trabajaron más con los retrovirus, por lo menos les asignaron 2 premios Nobel, ¿verdad?, por su descubrimiento. El primero fue, bueno, el primer retrovirus que se describió fue en 1910 por Rose, pero no se describió, pues obviamente, su biología ni su forma de actuar de estos virus. Fue hasta 1960 y 1970 que Temmin, Dubé y Baltimore, sí, el virólogo que creó esa clasificación que ustedes conocen, observaron que en los cultivos celulares que ellos tenían con retrovirus, si les incluían actinomicina, no había replicación. Y si ustedes se acuerdan, la actinomicina tiene que ver mucho con la síntesis de ADN, o con la síntesis de ADN. Bueno, ¿y qué tiene que ver si este es un virus? Sabía en ese momento que era un virus ARN, pero ¿cómo es posible, que no se replique este virus cuando le colocamos actinomicina D? Y sus estudios lo llevaron a encontrar una transcriptasa inversa que era capaz de sintetizar ADN a partir de ARN. Y de ahí, pues ellos en vista de esta investigación, pues recibieron posteriormente el premio Nobel por el descubrimiento, pues, de la transcripción inversa, ¿verdad?, que pues hacía la transcriptasa inversa, obviamente. Se han descubierto en ese momento muchos retrovirus, ¿verdad?, pero no fue hasta 1981 que el virus linfotrópico T humano 1 fue el primer retrovirus que se descubrió infectando a un humano. Es un virus que causa leucemias, ¿verdad?, en países como Sudamérica, pues, y Asia, y fue descubierto por Robert Gallo, ¿verdad? Posterior a eso, en esos mismos años, comenzaron a aparecer, si ustedes leen mucho sobre la historia del SIDA, muchos pacientes con infecciones oportunistas y que tenían 4 características. Es tanto que les decían a estos grupos el grupo de las 4H. Eran haitianos, heroinómanos, hemofílicos, ¿verdad? Y todos ellos presentaban estas infecciones oportunistas que normalmente en nosotros no nos causan daño, ¿verdad? Entonces, fue hasta 1983, obviamente comenzaron a aparecer todas estas infecciones mucho antes, pero desde ese momento se comenzaron a describir. Y además, pues eran personas, la otra H eran hombres que tenían sexos con hombres, ¿verdad?, homosexuales, como le llamaban en ese momento. Entonces, y lo establecían en un club de las 4H, todo este tipo de infecciones oportunistas que normalmente en una persona no se daban, en una persona sana. Fue hasta 1983 que Eva Rey y Moutanier, de origen francés, hicieron la primera descripción del retrovirus, ¿verdad?, del HIV, en este caso, de este paciente, pero fue Robert Gallo el que lo relacionó como agente del SIDA. Pasaron más de 10 años que se peleaban de quién había descubierto el VIH primero, porque casualmente este mismo año Robert Gallo descubrió el mismo virus, pero le llamó HTLV-BLTH3, y llegaron a concluir que era el mismo HIV. Con las investigaciones, esto creó muchas peleas entre ellos, entre esos dos grupos, de los franceses y los estadounidenses, ¿verdad?, porque quién había descubierto el VIH. Al final hasta hicieron una comisión de científicos para validar las muestras que habían utilizado ellos para identificar el VIH, y se dieron cuenta que las muestras con las que había trabajado Carlos
venían de Francia, ¿verdad? Y que eran unas muestras que se las habían contaminado a los franceses, o sea, prácticamente habían descubierto el mismo virus. Es tanto que entonces que en el 2008, para reconocer el papel de estos franceses en el descubrimiento del VIH, les dieron el premio Nobel. En el 2008 creo que es, si no me equivoco. Entonces, ¿qué son esas? Una autora, una bioquímica, ¿verdad? Y un médico, pues, genetista, ¿verdad? Que recibieron, pues, obviamente el premio Nobel por el descubrimiento del VIH. La importancia de los retrovirus a través de los tiempos es que dentro de los agentes que causan cáncer fueron el primer grupo o uno de los primeros grupos que se describieron como virus causantes de cáncer, ya que estos virus, estos retrovirus, algunos de ellos pues tienen algunos genes que se les llama oncogenes, o sea, son genes que producen proteínas que producen un efecto transformador en las células y por lo tanto de cáncer. Igual pues estos retrovirus fueron importantes en la desmitificación del dogma central de la biología molecular, donde la información genética ya saben ustedes cómo fluye, y en este caso los retrovirus no cumple con eso, ya que la información genética de ellos viene del RNA al DNA y no como la hemos aprendido o como la mayoría de virus que ustedes han visto al momento lo hace. Igualmente pues el descubrimiento de oncogenes. Hoy hay muchos virus que presentan genes o oncogenes capaces de transformar células, ¿verdad? Y por lo tanto pues la infección con esos retrovirus, más que todo en animales, les pueden ocasionar humores o cánceres. Y pues son agentes causales de enfermedad, en este caso de SIDA y síndromes neurológicos como el HTLV1, ¿verdad? Y también han sido utilizados los retrovirus como utilización de terapia génica. ¿Por qué? Porque acuérdense que al poder insertar DNA o un retrovirus, insertar un gen en el cual nosotros queramos que se distribuya o que se pase a otras células, ya vamos a ver que los retrovirus, muchos de nosotros, el 10% de nuestro genoma hay retrovirus endógenos que no se expresan. Entonces es fácil manipular un retrovirus, colocarle un gen para producir una proteína de un paciente que no la posea y eso le causa una enfermedad, ¿verdad? Porque ya sabemos que se va a insertar al ADN y eso va a comenzar a replicarse, pues, y luego pues a traducirse y a producir esa proteína que nosotros queramos. Entonces son utilizados los retrovirus como pues a la terapia génica, por la facilidad que tienen ellos de incorporarse pues al DNA de las células. Los retrovirus o la familia Retroviridae, la clasificación ha cambiado un poco, ¿verdad? Son virus de RNA en sentido positivo, ¿verdad? Y pues el virión, generalmente de estos virus, es un dímero, o sea, tiene dos cadenas de RNA, doble en sentido positivo. Generalmente estos virus son esféricos, con simetría pues icosaédrica, y el virión puede tener diferentes formas. Antes esta forma que tenía pues el nucleoide se utilizaba para clasificar a los virus, pero obviamente pues hoy ya no se utiliza, ya se utiliza más el análisis genético de tales virus. Característicamente dentro del nucleoide, igual este es un virus envuelto, como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? En el cual en la envoltura expresa glicoproteínas, ¿verdad? Importantes para la unión a la célula, ya vamos a hablar. Y en su interior pues igualmente tiene, abajo de la membrana de la envoltura tiene una capa de proteínas que son las proteínas de matriz. Luego sigue la cápside, ¿verdad? Está formada por proteínas de la cápside y en su interior vemos las dos cadenas de RNA en sentido positivo, y en su interior de ese nucleoide está la transcriptasa inversa, ¿verdad? Generalmente está unida levemente pues al genoma, y además tiene las proteasas y la integrasa.
Ya, eso está dentro del virión. ¿Qué pasa si ustedes han escuchado que todas las moléculas de RNA en sentido positivo son infecciosas? Sí, porque son capaces de, sí, ¿verdad? A partir de ellas se van a traducir y se van a formar los productos que ustedes ya saben. En este caso no son infecciosos. Si nosotros purificáramos esas cadenas de RNA, ¿verdad?, y les elimináramos la integrasa, la transcriptasa inversa y las proteasas, esos virus no son infecciosos. Entonces, eso lo van a leer en el material. ¿Por qué? Porque para este caso el virus necesita mucho de la transcriptasa inversa para su replicación. Si no, no lo va a hacer, ¿verdad? Los virus, ellos se liberan por gemación, ¿verdad? Al ser envueltos obtienen toda su envoltura de la membrana celular de la célula, y obviamente pues en la membrana celular de la célula también adquieren dos proteínas muy importantes o glicoproteínas muy importantes para la unión a la célula huésped. Ya lo vamos a ver. Como ya les dije, estos virus obviamente son RNA y tienen una enzima que van a transformar el RNA en un DNA, y ese DNA se va a ir a insertar al DNA de la célula huésped. Cuando ya se inserta dentro de la célula huésped, ese virus que está ahí en el DNA se le conoce como un provirus, y es porque ese virus se puede expresar o no se puede expresar, ¿verdad? Una célula puede estar infectada, ¿verdad?, no expresar ese virus, obviamente, hasta que con algún factor o el virus o el DNA se comience a replicar, o esa célula se active y comience a transcribir, obviamente, el DNA celular, y también transcribe replica el DNA del virus. Pueden poseer oncogenes algunos retrovirus, no los retrovirus que infectan. Bueno, en el caso del HIV no tiene oncogenes, pero el HTLV1 sí tiene un oncogen que produce también un tipo de leucemia, ¿verdad? Y la envoltura característica de estos virus, como ustedes lo ven acá, tiene estas proyecciones, ¿verdad? Y estas proyecciones corresponden a la glicoproteína del virus. Y esta glicoproteína está formada por dos subunidades importantes. La glicoproteína de superficie, que es esta como pelota ovalada que ustedes lo ven aquí, está esquematizada de esta forma, y luego está unida a una glicoproteína de membrana, o glicoproteína, a algunos le dicen homotransmembranal, o TM. Entonces, cuando van a leer de retrovirus, la glicoproteína de superficie, o SU, se refiere a esta glicoproteína, está como más expuesta, y unida está la glicoproteína de membrana, o también llamada o abreviada como TM, que son importantes para la adhesión, para la absorción y para la penetración del virus. Las glicoproteínas de superficie, que tienen diferentes nombres según su peso molecular, en VIH se llama glicoproteína 120 o GP120, creo que ya han escuchado eso. Es el ligando, ¿verdad?, para un receptor que tiene los linfocitos y los monocitos. Y la GP41, o la glicoproteína y atraviesa la envoltura, es la glicoproteína encargada de la fusión. Acuérdense, en el proceso de replicación de los virus, que creo que ya leyeron lo de la replicación, el primer paso es la absorción y luego la penetración. La absorción es llevada a cabo entonces por la glicoproteína de superficie, y la fusión es llevada a cabo y la penetración pues es llevada a cabo por una proteína, que en este caso es la glicoproteína y atraviesa la membrana, o glicoproteína TM,
que en el caso de VIH es GP41. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Generalmente, esos nombres de esas glicoproteínas que están en la envoltura tienen diferentes nombres según el retrovirus que estemos estudiando, ¿verdad? En el caso del VIH, la de superficie es la GP120 y la que está pues ensamblada a la membrana es la GP41. De esto pues depende mucho el tropismo celular que tengan los virus. Obviamente hay un ligando específico para cada virus, tanto para los retrovirus o de los virus de inmunodeficiencia bovina, el virus de inmunodeficiencia de simios, ¿verdad? Tienen un receptor específico para su retrovirus, ¿verdad? Entonces, si en el caso de nuestro, el receptor para el HIV, por ejemplo, es el CD4. ¿Se acuerdan en qué célula estaba ese marcador CD4? En los linfocitos T helper, ¿verdad? Igual hay en macrófagos, en monocitos, en células de Langerhans y células dendríticas. Y así imaginan ustedes el efecto del virus en este tipo de células, más en el linfocito TCD4. Bien, esta es la forma básica de un retrovirus, ¿verdad? Igual vemos su envoltura, ¿verdad? Que es una doble, que es adquirida obviamente de la célula huésped, sus glicoproteínas, tanto de superficie como las transmembranal, que es esta que está acá, ¿verdad? Luego inmediatamente las proteínas de matriz, ¿verdad? La nucleocápside, que generalmente es icosa édrica, ¿verdad? La nucleocápside, hay proteínas de la nucleocápside que están unidas pues al RNA y forman la nucleocápside. Ahí vemos también las moléculas de la transcriptasa inversa. Este es el virión infeccioso maduro, ¿verdad? Luego las enzimas integrasa, ¿verdad? Luego pues hay unas, bueno, las cadenas de RNA en sentido positivo, ¿verdad? Y las proteasas, ¿verdad? Generalmente todo esto se empaqueta o se ensambla en la cara interna de la membrana celular de las células infectadas, es donde ocurre el ensamblaje, ¿verdad? No ocurre en el citoplasma, sino que en la cara interna de la membrana celular. Eso es para algunas características que tienen pues en la replicación. Así se ha representado la glicoproteína de superficie como un chupete, donde el palito corresponde a la glicoproteína atraviesa la membrana, o TM, ¿verdad? Y la parte del dulce corresponde a la glicoproteína de superficie, ¿verdad? En este caso, ahí está ejemplificado el virus, por ejemplo, la glicoproteína del VIH, que es la GP41 y la GP120. Estas pues obviamente se sintetizan. ¿Se acuerdan ustedes cómo se sintetizan las glicoproteínas y cómo se transportan hasta la membrana celular de la célula, verdad? Sí. Se producen estas glicoproteínas, generalmente igual que cualquier otra proteína, hay un RNA mensajero que se va a traducir en los ribosomas, que luego van a penetrar en el retículo endoplásmico, y la parte, la GP41 queda unida a la membrana del retículo endoplásmico, luego se le agrega la GP, la parte, pues esta es una poliproteína bastante grande, y por las proteasas de la misma célula del huésped es que madura, ¿verdad? O va madurando. Luego pues en las vesículas que salen del retículo endoplásmico van a viajar por el aparato de Golgi, ahí pasan por la glicosilación, ¿verdad? Porque son unas glicoproteínas, pues, y de ahí su nombre, y luego el aparato de Golgi por el tránsito vesicular que tiene la célula son expresadas en la membrana citoplasmática. Ya. Entonces todas las células infectadas tienen en su superficie, si están infectadas con un retrovirus, en este caso el HIV, tienen en su superficie pues o están expresando GP120 y GP41. Y esto obviamente cuando un virus sale por gemación,
pues como la glicoproteína ya están en la superficie, cuando comienzan a gemar, pues ya van adquiriendo como parte de la membrana citoplasmática y en el cual ya van incluidas las glicoproteínas. Anteriormente, bueno, esto lo van a leer, si ustedes lo leen en los libros de los retrovirus, se han clasificado de diferentes formas. Pues hay retrovirus exógenos, que son todos los virus infecciosos, todos los virus que producen enfermedad se consideran virus exógenos. ¿Por qué? Porque estos virus, pues cuando infectan una célula, son capaces de replicarse en esa célula, contaminar las secreciones o tejidos del huésped, y cuando otra persona se pone en contacto con esos tejidos o con esos líquidos corporales, es capaz de adquirirlo, ¿verdad? Entonces estos son virus exógenos. Generalmente la transmisión es horizontal y se están expresando continuamente en las células pues infectadas. Diferente a los retrovirus endógenos. ¿Por qué se le llama retrovirus endógenos? Generalmente estos retrovirus, la mayoría de ellos no se expresan, generalmente no generan moléculas de virus, sino que solo están constituidos en el DNA. Y de ahí pues es lo que yo le decía, mucho contenido, o en algunos animales hasta el 10%, se ha encontrado que tienen retrovirus endógenos, ¿verdad? Que no se expresan, ¿verdad? No generan virus, ¿verdad? Porque generan partículas que no son infecciosas, pero sí estos retrovirus sí son homotransmitidos germinalmente, o sea que la madre, una célula, cuando se divide, pues puede transmitir esos retrovirus a una célula hija. Y por eso se le llama retrovirus endógenos. Se ha hablado de que cabe la posibilidad de que algún factor pueda activar estos retrovirus endógenos, pero al momento pues solo se ha quedado en el estudio experimental. No hay ningún reporte que algún retrovirus endógeno se haya reactivado y haya producido, pues bueno, a excepción de una enfermedad como muy reciente, pero casi todos no se expresan, ¿verdad? Y pues ahí están en el DNA, ¿verdad? Así es como el DNA basura, ¿verdad? Dentro de esos hay retrovirus, ¿no? Quiero ver. Bueno, estos se transmiten verticalmente, o sea, de la madre al hijo, ¿verdad? Y todas las células que se generan a partir de esa célula que tiene el retrovirus endógeno, poseen ese retrovirus endógeno, ¿verdad? El genoma básico, ya hablando sobre el genoma de los retrovirus, está formado por 4 genes. En sus libros van a leer que están basados en 3, así que aún en el libro que les he recomendado y aún dice que son 3, generalmente son 4. Ya la última clasificación del 2021 ya habla pues de estos 4 genes, y son y aquí los podemos ver, son 4 genes: el gen GAG, el gen PRO, el gen POL y el gen M. Eso se lo tienen que aprender, ¿verdad? Este genoma, digamos el RNA de los retrovirus, vean que está formada por 2 cadenas, y el ARN solo constituye, en el caso el 2% del peso seco del virión. Y como pueden ver, ahí están las otras homoproporciones de cómo está constituido el virión. El 60% está formado por proteínas, principalmente proteínas de la cápside y nucleocápside. El 35% son lípidos, generalmente son los lípidos que están en la envoltura, ¿verdad? Y pues el 3% de carbohidratos corresponde pues a las proteínas glicosiladas, que en este caso son las glicoproteínas. Generalmente pues el genoma mide de unos 7 a 13 kilobases, ¿verdad? Y en genoma en ese orden están distribuidos esos genes: el gen GAG, el gen PRO, el POL y el M. Hay unos errores en Yagüe que dice en algún momento gen PO, entonces ahí le falta la L. Obviamente a la hora de escribir pues como que se les va algunos errores, ¿verdad? El gen GAG,
va a codificar a proteínas estructurales, ¿verdad? Y generalmente va a codificar para las proteínas de la cápside, para las proteínas de la matriz y para las proteínas de la nucleocápside. El gen PRO codifica para las proteasas, y las proteasas son muy importantes para la maduración de estas proteínas del gen GA y de la POL también, las proteasas. Y el gen POL codifica para la transcriptasa inversa, creo que ahí dice, y para la integrasa. De ahí la importancia entonces de que en el tratamiento de los que se usa para el SIDA se utilicen inhibidores de proteasa, porque la proteasa es muy importante para la maduración de los virus que emergen de una célula, porque las proteasas virales son las que se encargan. Acuérdense que cuando se va a sintetizar RNA mensajeros, pues tanto las proteínas de la cápside como de la matriz, como de la transcriptasa inversa e integrasa, pues eso se forman como poliproteínas y tienen que ser portadas o encindidas por la proteasa, en este caso por la proteasa viral. Si hay inhibidores de la proteasa viral, eso no va a ocurrir, y entonces vamos a tener virus que no son infecciosos a la hora de cuando el virus está replicando. Y el gen M de envoltura, de ahí viene su nombre, codifica para la glicoproteína de superficie. Generalmente es una glicoproteína bastante grande, como ustedes ven ahí, que se llama glicoproteína de 160, y que luego pues es dividida en dos partes y forma, en este ejemplo, que en el caso del VIH, la GP120 y la GP41, la glicoproteína de superficie y la glicoproteína de membrana. Aquí, estos son los 4 genes que todos los retrovirus tienen. Todos los retrovirus existentes tienen esos 4 genes. Pero hay otros retrovirus que tienen otros genes, como oncogenes, o también tienen genes accesorios. Ejemplo, el VIH. Ahí ven ustedes el genoma del VIH, donde vemos los 4 genes básicos, GAG, PRO, POL y M, y vemos 6 genes accesorios: el género BIF, el gen el BPR, el TAT, el NEF, el RED y el BPU. Igualmente hay que aprendérselos, ¿verdad? Son genes accesorios y obviamente eso le da mucha capacidad de replicación, como ya lo vamos a ver. La replicación de los retrovirus la podemos ver muy sencilla, pero estos genes accesorios que tiene este virus lo hacen estratégicamente no pensante, ¿verdad? Sino que todos ellos eliminan muchos, probablemente, actividades antivirales que tiene la célula en su interior y que limitan un poco la replicación de los virus. Ya lo vamos a ver. Bueno, ahí está ¿cómo se llama? Los 4 genes para las proteínas que codifican y cómo se abrevian, ¿verdad? El gen GAN, que produce más que todo las proteínas estructurales. El gen PRO, que produce las proteasas, ¿verdad? Que son muy importantes para el procesamiento de proteínas virales, como GAG y las de POL, ¿verdad? Y el gen POL, que codifica la transcriptasa inversa, ¿verdad? Y la integrasa, que son importantes para la síntesis de DNA en la célula huésped, y en el caso de la integrasa, para la integración de ese DNA en el DNA celular. Ya lo vamos a ver. Y el gen N, que produce 2 glicoproteínas, la glicoproteína de superficie y la glicoproteína, vean, EM o también llamada transmembranal, ¿verdad? La glicoproteína de superficie, cuya función es la absorción, o sea, la unión a ligando en la célula huésped, y la TM, pues encargada de la penetración,
En este caso, pues, por el mecanismo, no por viropexia, sino que por fusión. Creo que eso se los explica un poco la discusión que van a ver. Vamos a hablar ahora, y creo que ustedes han leído mucho de eso o lo han escuchado, pues, ¿por qué pues no hay cura para el SIDA? ¿Verdad? La transcriptasa inversa es una de las polimerasas que generalmente por cada formación de 1000 a 2000 pares de bases omete entre 3 o 4, algunos dicen 5 errores, ¿verdad?, por genoma. Entonces, cuando está copiando del RNA mensajero y formando el DNA, tiende a cometer muchos errores, principalmente en las glicoproteínas de envoltura. Entonces, hay unos dominios de esas glicoproteínas en las que son constantes y uno donde son muy variables. Y generalmente esa región que son variables es donde cometen grandes errores estas. Entonces, generalmente una persona que se infecta con una cepa de un virus VIH, cuando se comienza a replicar en la célula, genera muchas variaciones de ese virus, ¿verdad? Si bien el sistema inmune, imagínense, puede identificar esa cepa que inicialmente entró y le genera una respuesta, cuando ya se comienza a replicar y a eliminar los virus fuera de la célula, son diferentes, ¿verdad? Es imposible generar una respuesta inmune contra muchas variantes de ese virus que se están generando en cada ciclo de replicación celular. Y obviamente pues no se puede formar menos una vacuna. Entonces, además, igual ustedes saben que la RNA polimerasa de las células también comete errores, ¿verdad? Entonces, eso pues aunado a esto pues hace que una persona tiene una población de virus variables, y por eso ahí el nombre de cuasi especie, porque tiene muchas variaciones del virus, ¿verdad?, diferentes al que inició la infección. Entonces eso hace imposible para el sistema inmune controlar a esa infección de ese virus, ¿verdad? Igualmente pues la elaboración de vacunas, porque cada virus que se va a generar en cada ciclo de replicación es diferente. Entonces así, ese es el problema pues que tenemos con el VIH, ¿verdad? Y es producto pues de los errores que comete la transcriptasa inversa. Esto se lo voy a dejar, esto se usó mucho para la clasificación pues de los retrovirus, que es la morfogénesis, o sea, era la forma que se utilizaba, pues tenían los nucleoides dentro del centro o dentro de la partícula viral. Inicialmente se clasificaban como tipo A, como tipo B, como tipo C y tipo D, de acuerdo pues al lugar donde se encontraba el nucleoide o la forma del nucleoide. Esto ya no se utiliza, pero se lo voy a dejar ahí porque de alguna manera cuando lean un libro siempre hacen referencia al tipo, el retrovirus tipo A, el tipo C y tipo D, y se refiere pues a la morfología del virus, lo cual pues ya no se utiliza. Entonces este artículo salió en el diciembre del 2021. El año pasado aún yo no di esta clasificación, di la anterior. En los libros no lo van a encontrar así. Entonces antes habían como 3 subfamilias y 6 géneros. Hoy con los estudios genéticos que se han hecho principalmente por la secuencia de aminoácidos de la proliproteína que sintetiza o que luego se va a convertir en la transcriptasa inversa, ¿verdad? Y la expresión de esta y la forma como se expresa esa transcriptasa inversa, se han descrito entonces que los retrovirus entonces se clasifican en 2 subfamilias: la ortoretrovirinae y la espuma-retrovirinae. Ya no existe la oncovirinae, era la otra, ¿verdad? Ya no existe. Entonces ya el Comité Internacional
¿cómo se llama, William? Comité Internacional de... no. El ICTV, bueno, el ICTV se encarga de la clasificación taxonómica de los virus. Ya lo clasifica como 2 subfamilias, y dentro de esas 2 subfamilias más de 10 géneros, ¿verdad? Y dentro de la Orthorhynchovirinae pues existen como 6 géneros, vean que se ven por las letras griegas: alfa retrovirus, beta retrovirus, delta retrovirus, epsilon retrovirus, gamma retrovirus y los lentivirus, que es en donde encontramos al HIV. En los lentivirus encontramos al HIV. Y en los espumas retrovirinae pues encontramos algunos virus que formaban parte de otros géneros y hasta les cambiaron el nombre. Como ven ustedes, su nombre deriva de espumavirus, así se le llama, que infectan a ciertos animales. En caso del ganado bovino, en el caso de los caballos, en el caso de los felinos, ¿verdad? En caso de los simios, y un tipo de simio que hay. Entonces, con base a eso, entonces se han clasificado esos espumas retrovirinae. Estos espumas retrovirinae son virus que ocasionan un tipo de lesión bien característica en el citoplasma de las células. Y estos son los géneros, así se llaman los géneros, y todos pues estos géneros están elaborados a partir de los árboles filogenéticos de la transcriptasa inversa que hacen los genetistas, ¿verdad? Hoy generalmente la clasificación ya no va hacia lo morfológico de los retrovirus, sino que a las relaciones filogenéticas que tienen, pues estudiando en este caso la transcriptasa inversa. Eso es porque cuando ustedes van a leer que existen 3 subgéneros y que solo hay 6, perdón, hay 3 subfamilias, ¿verdad? Y 6 géneros. No, hoy hay más. Hoy hay 2 subfamilias y más de 10 géneros. Como les decía, vamos a hablar un poco sobre la replicación. La replicación pasa por los pasos principales, que es la absorción con D, la penetración y luego pues la replicación del virus. El primer paso pues es la absorción. Ahora todos los retrovirus tienen una glicoproteína de superficie que es la que se va a unir a su receptor específico en la célula. Entonces esa unión es en la mayoría pues utilizan un receptor. En algunos virus como el HIV es necesario otra molécula importante para esa unión, que es el correceptor, así se le llama. Y en el caso del HIV son esas moléculas o esos receptores de quimioquinas o de quimiosinas que ustedes ven ahí. El CCR5, ¿verdad?, que está presente más que todo pues en macrófagos, y el CXCR4. Es receptor de quimioquina del tipo Coxsackie, significa el CXCR4. Y pues este receptor o correceptor abunda mucho en los linfocitos, Entonces, esa molécula, entonces algunos virus como el HIV, entonces necesitan de un correceptor. Obviamente algunos retrovirus solo basta con el receptor, ¿verdad? Entonces la viene la glicoproteína de superficie, ella se une a su ligando y luego se internaliza, generalmente lo hace por fusión. En este caso, como vamos a ver en el VIH, ¿verdad?, la fusión pues es facilitada por la GP41. Una vez que entra, generalmente lo hace por fusión, ¿verdad?, entra a la célula y en su interior ahí se libera pues parte de la cápside con el genoma pues y las proteínas que yo les mencionaba que tienen virus en su interior. Una vez entra a la célula, en el citoplasma, este complejo de transcripción pues en el citoplasma no es destruido por la célula, sino que la transcriptasa inversa entonces comienza a trabajar. ¿Y qué hace? Comienza a sintetizar, toma una cadena positiva del RNA,
¿verdad? Y comienza a sintetizar una cadena negativa del DNA. Sí, ¿verdad? La transcriptasa inversa. Cuando la termina, entonces vamos a tener una cadena de RNA y una cadena de DNA complementaria. La transcriptasa inversa también tiene actividad ribonucleasa. ¿Y qué hace una ribonucleasa? Es lo que destruye ARN. Entonces, como ya formó, entonces está una cadena, una adena ARN en sentido positivo. La transcriptasa inversa entonces comienza a sintetizar una cadena complementaria de DNA, porque es una transcripción inversa. Entonces, al final vamos a tener una doble cadena formada por RNA y por DNA. La transcriptasa inversa también tiene función ribonucleasa. Entonces, una vez que ha terminado, destruye la cadena de RNA, ¿verdad?, a partir de la cual formó esa cadena de DNA, y luego comienza, es una enzima bastante compleja, porque entonces luego comienza a sintetizar una cadena de DNA a partir de la cadena negativa de DNA que formó. Ya, entonces luego ya vamos a tener tanto una doble cadena de DNA, incluido, como ustedes saben, con las puntas, las secuencias repetitivas largas, importantes para su activación ya cuando está en el DNA. Entonces, se forma una doble cadena de DNA, ¿verdad? Eso ocurre en el citoplasma, y una vez se ha formado, con ayuda de ciertas proteínas, esa doble cadena de DNA viaja al núcleo, ¿verdad?, y con la ayuda de la integrasa, ¿ya?, se integra, valga la redundancia, al DNA de la célula. Ya cuando esté integrado a ese retrovirus, se le conoce como en un estado de provirus, porque dependiendo del ciclo celular de la célula, va a comenzar a expresarse. Entonces, cuando esa célula, entonces el retrovirus está integrado en el DNA de la célula. Cuando esa célula entra en el ciclo celular, pues obviamente va a comenzar a duplicarse el DNA y también el retrovirus. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Es lógico. Está el DNA comienza a replicarse igual como está replicando todos los genes importantes para la célula, y si hay un retrovirus también lo va a hacer. Entonces, como producto de eso, van a formar RNA mensajeros completos en sentido positivo, y también RNA pues importantes que van a traducirse en las proteínas virales, ¿verdad? Una vez que esto ocurre, o sea, se van a generar las proteínas del virus y también el genoma. Estos se ensamblan en la cara interna de la membrana citoplasmática y se liberan por gemación. Esta es de manera general los retrovirus. Ya les voy a explicar el específico del VIH. Bien, aquí se ha ejemplificado. Vean, bueno, aquí dice endocitosis en este caso. En el caso del HIV, pues es por fusión. Bien, entonces aquí tenemos un retrovirus que en este caso reconoce su ligando, ¿verdad? Y luego pues eso en algunos virus es por endocitosis, en otros es por fusión, y luego pues ellos pierden la membrana, la envoltura, y en su interior vamos a encontrar solo la cápside, ¿verdad?, o la nucleocápside con todas las proteínas, la integrasa, la transcriptasa inversa y las proteasas. Ya en el citoplasma, la transcriptasa inversa entonces va a sintetizar a partir del RNA mensajero una doble cadena de DNA, ¿verdad?, que luego pues con la ayuda de la integrasa va a viajar hasta el núcleo. Esa doble cadena de DNA se va a integrar al DNA celular, y en la transcripción, obviamente, cuando la célula se está dividiendo o se activa, además de los genes normales que esa célula tiene, se va a transcribir también el virus. Entonces, ahí se van a producir, entonces, al final, genomas virales y proteínas, ¿verdad?, están codificadas en el genoma,
todas las que vimos, y en el citoplasma, en la cara interna del citoplasma, ahí ocurre el ensamblaje. Ahí se va a ensamblar pues los genomas, las proteasas, la transcriptasa inversa, la integrasa, la nucleocápsides, las nucleoproteínas, ¿verdad? Y cuando sale, obviamente, cuando va a salir por gemación, que es donde adquiere pues obviamente la envoltura. Y como ya sabemos mucho antes, ya se han formado las glicoproteínas de superficie, ¿verdad? Están presentes en todas las células, y cuando gema, obviamente ya la membrana celular ya lleva las glicoproteínas. ¿Está fácil? No, más o menos. Veamos el VIH entonces. Bien, como les decía, pues el VIH, si bien los casos que se reportaban pues después de estudios filogenéticos o de pues algunos casos de inmunodeficiencia que se presentaban allí antes de los años 80, pues nadie pensaba que se debía pues a un virus, en este caso a un virus de inmunodeficiencia, pero fue hasta en acuérdense que allí en el libro les habla del origen del VIH. Acuérdense que se cree que el origen del VIH es un virus que es muy relacionado al virus de los simios, ¿verdad? Y de alguna manera las prácticas culturales de África, obviamente fue en África, que se tenían con esos animales, pues de alguna manera hubo alguna transmisión de algún virus, que de alguna manera se modificó y se transformó y creó el VIH, ¿verdad? Porque existen virus de inmunodeficiencia en muchos animales. Entonces ustedes van a leer que hay de muchos animales, ¿verdad? Pero pues se cree que en este caso el que tenemos nosotros apareció, comenzó a ponerse en contacto ahí por 1930, por esas prácticas que tenían los africanos, ¿verdad? Y que en un momento ese virus se transformó ya en el virus de inmunodeficiencia humana, y que obviamente pues nos afecta grandemente. Actualmente existen dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2, pero de todo lo que vamos a hablar ahora nos vamos a referir al VIH-1, ya que la mayoría de las infecciones, si no decir casi el 95% de ellas, es debido al VIH-1. Y el VIH-2, a pesar de que tiene un gen diferente, el VPX, geográficamente está distribuido diferente, ya que está muy limitado a África, más que todo a África Occidental, y es menos virulento, podemos decir, que el VIH-1. Entonces, todo lo que nos vamos a referir ahora, si yo digo VIH, obviamente me estoy refiriendo al VIH-1, ¿verdad? Igual el genoma es muy parecido a lo que ya les hablé, tiene una doble, un IN2, adena de RNA mensajero en sentido positivo, ¿verdad? Como lo vemos acá, ¿verdad? El nucleoide, a diferencia de otros, es cilíndrico, ¿verdad? Y en su interior, pues ahí podemos ver las proteasas, la integrasa, ¿verdad? Y la transcriptasa inversa. Igual tiene una envoltura, ¿verdad? Una envoltura que él adquiere de la célula huésped, y las glicoproteínas importantes para la unión a las células, pues es la GP120, que es la glicoproteína de superficie, y la glicoproteína de membrana o que atraviesa la membrana, es la GP41. Esos nombres hay que después aprendérselos: GP120 y GP41. Bueno, ahí pueden ver las proteínas de cada estructura, pueden tener diferentes nombres. Por ejemplo, las proteínas de matriz generalmente se le conoce como P17 o proteína 17, la de la cápside como P24. ¿A dónde está? Ah, bueno, aquí están, ¿verdad? La nucleocápside como P7 o proteína 7, ¿verdad? Todos esos son nombres que ponen los virólogos, así que no me echen la culpa a mí, ¿verdad?
Y pues obviamente tiene otras moléculas importantes que son adquiridas durante la gemación, pero lo básico es eso. Generalmente se mantiene la estructura básica de un retrovirus, dos moléculas de RNA en sentido positivo, unidas a proteasas en su interior, unidas con transcriptasa inversa y con integrasa, ¿verdad? Unidas con nucleoproteínas y están englobados en la nucleocápside, que es cilíndrica, que luego sigue la proteína de matriz, ¿verdad?, que está muy unida pues a la envoltura del virus. Y la envoltura del virus, ahí lo que sobresale son las glucoproteínas de superficie y la de membrana, ¿verdad?, que es la GP120 y la GP41. Este es y pues estos son los genes del VIH. Les dije genes accesorios, pero ya hablando específicamente, ellos tienen los 4 genes que ya habíamos hablado: el gen GAG, el PRO, POL y M. El GAG, que son estructurales, el PRO son las proteasas, el POL la polimerasa, en este caso la transcriptasa inversa y la integrasa, y M traduce la glicoproteína de superficie. Ya, muy rápido. Y luego están los genes que tiene de más. De estos hay 2, están los genes BIF, vean, el REV, el TAT, el NEF, el BPR, el BPU, son 6 genes diferentes. Obviamente es un retrovirus bastante complejo, ¿verdad? Y todas estas, obviamente todos estos genes van a producir unas proteínas que llevan el mismo nombre, nada más que acuérdense que los genes se escriben con minúscula y en cursiva, y los productos, en el caso de gen BIF, él produce una proteína que se llama BIF, pero se escribe con mayúscula la B y las otras 2 con minúscula, BIF, ¿verdad? Entonces, si es el gen BIF, entonces vamos a hablar de la proteína BIF, o si es el gen REV, vamos a hablar de la proteína REV, ¿verdad? Cada uno de esos genes va a generar una proteína importante para la replicación viral. Bien, ahí están los genes. Esos genes, los primeros 2, si bien se les llama genes accesorios, los primeros 2 son genes reguladores. Ya vamos a ver por qué. El gen TAT entonces va a dar origen a la proteína TAT, igual el gen REV va a dar origen a la proteína REV, y así igualmente. ¿Y qué van a hacer esas proteínas? Esto que está acá, el gen TAT, eso significa activa la transcripción. Entonces como dice ahí, activa la transcripción de los genes víricos y celulares. Es una proteína muy importante, son de las primeras proteínas que se sintetizan cuando se comienza a replicar pues el virus. Igualmente el gen REV y el NEF. El gen REV, vean que regula la escisión del RNA y promueve la salida del citoplasma. Si ustedes se acuerdan, cuando se replica y se forman los RNA mensajeros, algunos pues vienen con el palmes y otros con simples palmes y otros que no. Generalmente los genomas pues es una sola molécula, pero todas las otras proteínas tienen que salir del núcleo, ¿verdad?, para luego ser traducidas a proteínas. Y el gen REV, eso es lo que hace, facilita la salida de los RNA mensajeros que se están produciendo en el núcleo hacia el citoplasma, ¿verdad? El gen NEF, vean que altera las señales de activación de la célula y como dice ahí, es un marcador importante para la progresión a SIDA. O sea, cuando hablamos de progresión a SIDA, pues si bien una persona puede estar infectada con VIH, ¿verdad?, y si no hay un tratamiento adecuado, probablemente, si no es en 10 años, va a entrar en fase de SIDA, si no recibe un tratamiento antirretroviral. ¿Y qué significa? Pues en fase de SIDA, disminución de los linfocitos T, CD4, abajo de, pues, bueno, muy bajos, bueno,
y obviamente la aparición de enfermedades marcadoras de SIDA, que ya las vamos a ver. Entonces, esto significa una alta tasa de replicación del virus, que es facilitada obviamente por NEF. El BIF pues aumenta la capacidad de infección del virus y promociona su ensamblaje, pero quizás la principal función es esta que está acá. En el citoplasma existe una proteína antiviral que inhibe o altera la replicación del DNA. Cuando se está transcribiendo el RNA mensajero a DNA, hay una proteína que es antiviral y induce a que esa transcriptasa genere demasiados errores, ¿verdad? Y que haga ese virus que no sea viable, ¿verdad? Esa proteína antiviral que es capaz de hacer eso es parte de la inmunidad innata, es inhibida por esta proteína BIF. Y luego pues la proteína BPU, vean que dice que facilita el ensamblaje y la liberación del virión y provoca disminución del número de CD4 en la superficie celular. Bien, aquí acuérdense, nos vamos a acordar un poco sobre la síntesis de proteínas y entender qué significa eso. Acuérdense que cuando se está sintetizando una glicoproteína, y si está ocurriendo en el retículo endoplásmico, el CD4 se sintetiza en el retículo endoplásmico. Ya, imaginémonos el retículo endoplásmico en el interior, donde se están sintetizando estas proteínas. Como son de membrana, pues está anclada a la membrana, pero también, si es una célula infectada, entonces y el CD4 obviamente es el receptor de la GP120. Sí, eso sí lo sabemos. Pero también en una célula infectada se está sintetizando GP120. ¿Qué creen que va a pasar en esa vesícula de ese retículo endoplásmico rugoso? Se está sintetizando CD4 y se está sintetizando GP120. ¿Qué creen que va a ocurrir? Ambos son receptor y ligando, ¿verdad? Sí. Se van a unir. Ya, sí, es lo natural. Si el virus, la GP120, el receptor del GP120 es el CD4, y ambas proteínas o glicoproteínas se sintetizan en el retículo endoplásmico, ¿qué espera uno? Que haya una unión dentro de eso, ¿verdad? Y lo que hace la BPU es evitar eso. Destruye el CD4 y evita entonces que esté libre la GP120 y logre salir hasta la membrana celular. ¿Entienden esa parte? ¿Sí? ¿No? Acuérdense que en el retículo endoplásmico, pues todas las células, todas las glicoproteínas que son van pegadas a la membrana, pues ellos pasan por un proceso y se sintetizan en el retículo endoplásmico. El CD4 es un ejemplo. Pero el CD4, ¿qué pasa? Es el ligando del VIH. Es el ligando específico de la GP120. Y la GP120 también se está sintetizando en el retículo endoplásmico. ¿Qué creen que va a pasar? Se va a unir. Unión automática, porque es su receptor ligando. Entonces, el virus tiene que evitar que eso ocurra, porque si no va a generar partículas que probablemente no sean infecciosas. Cuando salgan esa molécula, ya van a salir unidas la GP120 con su CD4. Entonces, lo que hace la BPU es que evita, algunos dicen que es capaz de degradar el CD4, o también evita, entonces, al degradar el CD4, evita que esa unión ocurra en el retículo endoplásmico, y la GP120 se libere, ¿verdad? Y luego, por el tránsito vesicular que ustedes conocen, esas glicoproteínas se van a expresar luego ya completamente en la membrana citoplasmática, ya como GP120 y ya no unida pues al CD4. El gen NEF es capaz de, una función es parecida al BPU, también lo hace NEF, y que es destruir moléculas de CD4. Y en el caso del NEF,
es capaz también de disminuir la, ¿cómo se llama?, la producción de moléculas de histocompatibilidad clase 1. ¿Por qué es importante para una célula infectada? O sea, una célula que está infectada por un virus expresa moléculas de histocompatibilidad clase 1. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y eso va a ser reconocido ¿por quién? Un linfocito T citotóxico. Ya. Si el antígeno corresponde, ese linfocito T citotóxico va a destruir esa célula infectada. Es lo que normalmente esperamos. ¿Qué hace el VIH? Reduce la cantidad y bastante grande de moléculas de histocompatibilidad clase 1 que se están sintetizando igual en el retículo endoplásmico, para que esa célula no pueda ser fácilmente reconocida por un CD8. ¿Entendemos eso, verdad? Esa es otra función que tiene el NEF. Entonces, vean que el virus generalmente no, inteligente no es, ¿verdad? Pero sí, filogenética, bueno, sí, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la, ¿cómo se llama?, con la evolución. Evolutivamente tiene que ver cómo sobrevive y ha generado algunas proteínas importantes, ¿verdad?, que tiene nuestro sistema inmune para eliminar células infectadas. Y en este caso, disminuir, en este caso NEF, la cantidad de moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Bien, entonces veamos cómo se replica el VIH. Primero, entonces tenemos el VIH con su glicoproteína de superficie, que es la GP120, y su receptor específico es la molécula CD4, que está presente en linfocitos y en líneas de monocitos y macrófagos, algunas células dendríticas y pues y unas células de Langerhans. Cuando se expone a esas células, ¿verdad?, generalmente se dice que la primera célula que infecta el VIH son los monocitos macrófagos, los macrófagos, ¿verdad? Y pues entonces a través de la GP120 ocurre el reconocimiento de su ligando, que en este caso es el CD4, pero eso no basta, ¿verdad?, y ni tampoco va a permitir la entrada de ese virus. Entonces ahí entra en juego los correceptores, que en este caso son dos, que les decía, el CCR5 y el CXCR4. El primero se encuentra en macrófagos, es abundante en macrófagos, y el segundo pues en los linfocitos, ¿verdad? Entonces ese correceptor también es capaz de unirse a la GP120, y la unión de ese correceptor hace un cambio conformacional en la molécula de GP120 que se transmite a la GP41. Eso hace que la GP41 se active y comience la penetración a través de la fusión. Entonces la GP41, la función principal es la fusión de las membranas, de la envoltura del virus con la célula huésped. Una vez que ocurre esa fusión, entonces el virus con la nucleocápside y se introduce al citoplasma, ¿verdad? Y ahí pues ahí se va a conocer como el complejo de transcripción reversa, que es como parte de las proteínas de la cápside, con los dos genomas de RNA más la integrasa más la transcriptasa inversa más la proteasa. ¿Por qué es importante acá? Bueno, hay inhibidores de fusión. Dentro de los tratamientos antirretrovirales hay inhibidores de fusión. O sea, ¿quién inhiben? A la GP41. Entonces, cuando vayan a estudiar eso, ya van a saber que hay ese tipo de medicamentos que se usan. Una vez que ese complejo facilitado por la BPR, obviamente en una célula nueva no va a haber BPR, pero la función del BPR, como ustedes lo ven aquí, es facilitar el transporte de ese complejo hacia la célula. Esa es la función de la proteína BPR. Y pues una vez ese complejo está en el citoplasma, obviamente va a comenzar la transcripción inversa.
sea, viene la transcriptasa inversa, toma una cadena de DNA como es sentido positivo, sintetiza una cadena de, una cadena de RNA de sentido positivo, sintetiza una cadena de DNA en sentido negativo, destruye la cadena de RNA, en la misma transcriptasa, y luego a partir de esa cadena de DNA en sentido negativo, sintetiza una cadena complementaria. Entonces la transcriptasa inversa tiene también dos funciones, es una polimerasa dependiente de ARN y también una polimerasa dependiente de ADN, ¿verdad? Sí, sí, igual que la RNA polimerasa 2, ¿verdad? Una vez que tiene las dos cadenas de DNA y con la ayuda de la BPR, ¿verdad?, es trasladado hacia el núcleo celular, y allí la integrasa, a través de la integrasa, valga la redundancia, integra esa doble cadena de DNA al DNA, al cromosoma celular, al DNA de la célula, y ya forma parte del DNA celular. Cuando esa célula entra, hay inhibidores de la transcriptasa, o sea que aquí pueden haber homobloqueos a este nivel, y también puede haber a través de medicamentos bloqueo de la integrasa. Entonces, en algunos medicamentos que se ocupan para la terapia antirretroviral, pues utilizan esas vías. Ahí tienen que investigar ustedes, o van a conocer después cuáles son. Creo que yo tenía una figura aquí sobre los medicamentos. Voy a ver si... no, la quité. Sí, porque no tiene sentido, lo van a ver en fármaco. Bien, una vez que ese provirus está en el DNA, las primeras proteínas que se van a sintetizar son esas tres que ustedes ven acá, que son las de expresión temprana: la proteína TAT, la proteína REV y la proteína NEF, ¿verdad? ¿Por qué? Esta proteína TAP, obviamente es una proteína que va a activar la transcripción. Entonces es la primera proteína prácticamente que sale. Entonces a partir de los RNA mensajeros que se forman, ya sea pues en los genomas completos o los empalmes simples o los empalmes múltiples, obviamente a partir de eso estos mensajeros van hasta los ribosomas de la célula, ¿verdad?, y se van a sintetizar las primeras proteínas virales. En este caso el TAT, el REF y el NEF. Si sintetiza TAT, esta proteína cuando es sintetizada viaja dentro del núcleo y se va a unir a una región como muy cercana de los LTR, ¿verdad? Y al unirse es un activador de la transcripción del virus. Aquí sí, si bien el virus, ¿verdad?, él se va a expresar cuando la célula se está dividiendo, se está multiplicando, pero una vez que se produce TAT, ese TAT se va a ir a pegar ahí y va a comenzar a activar específicamente la producción del virus. Entonces es un estimulador de la transcripción. La otra proteína es la proteína REV, igual, son de las primeras proteínas que se sintetizan, y esa, una vez que sintetizan en el citoplasma, regresa al núcleo. ¿Pero para qué? Como se están sintetizando muchos RNA, una vez que está activa, entonces esos RNA están acumulándose y tienen que ser como trasladados eficientemente hacia el citoplasma, ya sea como RNA mensajero o como genoma del virus, o como aquellos RNA que van a codificar a las diferentes proteínas. Entonces el REV facilita la salida de estos RNA mensajeros hacia el citoplasma de la célula, para que luego puedan ser como traducidos en los ribosomas celulares, ¿ya? Esa es la función principal de REV. Y NEF, obviamente, como les decía, tiene que ver mucho con la facilitación del ensamblaje. Digamos, él tiene un efecto tardío, pero también tiene un efecto importante pues en el retículo endoplasmático, con la destrucción que hace obviamente de las, ¿cómo se llama?,
de los CD4 y la inhibición o disminución de la producción de las moléculas de histocompatibilidad clase 1. Bien, entonces aquí vemos, bueno, aquí está la función de BPU, sí, perdón. Sí. En NEF, sí. Ajá, es que cuando les dije que en NEF y BPU tiene esa misma función. O en el CD4, sí. Entonces el BPU, vean que va a actuar en el retículo endoplásmico, donde están produciendo glicoproteínas y también moléculas de CD4, y va a evitar entonces que las glicoproteínas de superficie reconozcan a su receptor, que también está produciéndose ahí. Entonces, obviamente lo que tiene que hacer el virus es, para que no ocurra eso y no produzca, digamos, glicoproteínas de superficie que no sean, ¿cómo se llama?, activas, porque si se unen al CD4 ya van a ir unidas, y eso no va a crear partículas infecciosas, ¿cómo se llama?, que sean muy activas a la hora de querer infectar otra célula. Entonces lo que va a hacer es destruir las moléculas del CD4 y de esa manera pues evita que la glicoproteína de superficie se una pues a su receptor. Y así pues esa molécula ya, como cuando se va a expresar, pues obviamente ya pasa al aparato de Golgi y luego pues ya se va a expresar a la membrana citoplasmática. El gen BIF, creo que aquí está está ejemplificado aquí. El gen BIF inhibe bueno, aquí está ejemplificado todo. Actúa más sobre una proteína antiviral, ¿verdad?, que hace que es una proteína antiviral que tenemos normalmente en el citoplasma, que forma parte de la respuesta inmune y cuyo efecto es generar a que la transcriptasa inversa sintetice DNAs inservibles. Eso hace. Al hacer eso, obviamente está inhibiendo la replicación del virus. Entonces lo que hace BIF es inhibir la actividad de esa proteína, ¿verdad? Y ya permitir entonces que la transcriptasa inversa sintetice la cadena complementaria ideal al RNA mensajero en sentido positivo. Bien, aquí lo tenemos, esto se lo voy a dejar. Acuérdense, tenemos un virus HIV1 cuyo ligando pues es la GP120 y su receptor es el CD4. Cuando se une a una célula, pues igual pues aquí participa un correceptor que puede ser el CCR5 o el CXCR4 dependiendo de la célula, ¿verdad? Uno pues en el caso de la GP120 él pues es encargado de la absorción y la GP41 es encargado de la penetración a través de la fusión. Una vez que ingresa, este complejo se transforma en un complejo de transcripción reversa, donde la transcriptasa inversa va a sintetizar una doble cadena de DNA a partir de la RNA, ¿verdad? Y este complejo pues luego va a viajar hacia el núcleo y ese viaje pues es facilitado por la proteína BPR. En su interior, ese complejo DNA es integrado en la célula, en el DNA de la célula, y una vez integrado en el DNA de la célula, obviamente en algún momento se va a comenzar a replicar. Una vez se comience a replicar, obviamente va a formar los diferentes RNA RNA correspondientes a las proteínas virales, como a los genomas, ¿verdad? Todas estas proteínas virales van a salir al citoplasma, ¿verdad? Van a ejercer algunas proteínas virales como las accesorias, acuérdense que tienen procesos regulatorios, pero todas las proteínas virales como la GAG-POL, ¿verdad? Algunas BPR, como algunos tRNA que no les mencioné, están unidos. Los RNA mensajeros tienen unas pequeñas colitas de RNA
transferencia que están unidas, que sirven mucho a la hora de cuando se va a formar la cadena de DNA. Entonces, todas estas moléculas se ensamblan en la cara interna de la membrana citoplasmática, ¿verdad? Y pues y es facilitado el ensamblaje o la BPR, y obviamente salen por gemación. Se ha dicho que algunos virus, vean que esta molécula grande es una poliproteína, Gal-Gal-Pol, muchos artículas virales terminan su maduración aún después de haber gemado, y esto lo lleva a cabo las proteasas, ¿verdad? Si aquí en este momento ustedes, hay inhibidores de proteasas, si estas poliproteínas no se degradan, ese virus no va a ser infeccioso. Primero porque no va a tener una transcriptasa inversa. Entonces los inhibidores de proteasas lo que hacen es evitar pues que se forme todas las proteínas importantes para la replicación del virus, como son la transcriptasa inversa, la integrasa, ¿verdad? Y lo cual pues obviamente es una proteasa viral, ¿verdad? Y que se incluye dentro del mismo virión. Ahí les dejo una dirección donde pueden ver un video representativo del ciclo del retrovirus. Los retrovirus humanos, los que se han encontrado en humanos, solo son dos: el virus linfotrópico de células T humano, o el virus linfotrópico T humano, ¿verdad?, que produce la leucemia de células T del adulto, ¿verdad?, o HTLV1 si ustedes lo quieren conocer en inglés. Y pues la paraplesia espástica tropical, que es una enfermedad neurodegenerativa que produce este virus. Y obviamente el VIH, que ocasiona el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esas son las dos enfermedades relacionadas con los retrovirus, ¿verdad?, que infectan al humano. Y obviamente cuando hablamos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no hablamos de una enfermedad simple, ¿verdad? Generalmente cuando un paciente entra a fase SIDA, vean todas las infecciones que puede sufrir. Estas son infecciones con parásitos o con bacterias o con microorganismos que normalmente en una persona sana no nos produce daño. Pero la aparición de estas enfermedades en los pacientes con VIH son marcadoras de que ese paciente ya está entrando en fase de SIDA. Hoy bien raro, pues obviamente el tratamiento antirretroviral evita que se formen todas estas infecciones. Vean toxoplasmosis cerebral, criptosporidiosis, isosporosis, candidiasis del esófago, neumonía por Pneumocystis jirovecii, creo que no lo han visto criptococosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, infecciones por citomegalovirus. Recuerden que todos estamos infectados por citomegalovirus, o más de una buena cantidad, infecciones diseminadas por herpes simples, ¿verdad? Igual se pueden activar pues infecciones con Mycobacterium, que es con infección por Mycobacterium, o estas enfermedades que generalmente no son, si bien nos podemos infectar con Mycobacterium, no necesariamente podemos sufrir la enfermedad, sino que solo la primoinfección. Pero en los pacientes con VIH y están ya entrando en fase SIDA, estas infecciones son más severas, ¿verdad?, y obviamente van a sufrir. Tuberculosis extrapulmonar, vean, hay septicemias por salmonela, hay algunos tumores que están bajo control. Entonces, estas son alteraciones, digamos, homocelulares, ¿verdad?, están controladas, pero que obviamente ante una baja de los linfocitos TCD4, ¿verdad?, estas mutaciones como que sobresalen, y ya tenemos entonces algunos cánceres. No es que el virus sea oncogen, ¿verdad?, sino que el control que tenemos normalmente sobre alguna transformación celular, esto sale del control y ya se expresan estos tipos de tumores. Lo van a ver entonces ya cuando vean el SIDA en la transmisible 2. Bien, aspectos epidemiológicos creo que ya nos faltan 2 diapositivas.
Les decía que pues este virus, obviamente el VIH, se cree que se originó, hay una historia bastante completa en la bibliografía que les he recomendado, y se originó pues a partir del virus de inmunodeficiencia de simios. Entonces, obviamente las relaciones en todos estos años se establecieron en un momento que ese retrovirus se estableciera y tomara pues esas características y la capacidad de infectar nuestras células. Obviamente, a diferencia de otras enfermedades, una vez una persona se infecta con el VIH, va a estar infectado por toda su vida, porque como vemos es un retrovirus y se integra a las células, al DNA de nuestras células, ¿verdad? Por ahí andaba algo de que había una persona que había sido eliminada del virus y todo eso, pero pues muchos investigadores dudan de eso, y ya que siempre aceptan de que siempre, aunque personas que no presentan, que están completamente bien, tienen el VIH, pero no tienen ninguna, o sea, y posiblemente así vivan toda su vida, tienen el VIH en sus células, ¿verdad? Y obviamente pueden transmitirlo a otra persona. Entonces, se cree que hay más de unos 39, estas son cifras del año 2022, cuando lean el libro van a ver que es diferente, ¿verdad? Porque esas son del año 2019, creo. Vean que hay 39 millones de infectados y la mayoría de ellos están en África, y anualmente hay 1.3 millones de casos nuevos, ¿verdad?, de personas infectadas con el VIH. Vean, en África hay 20.8 millones, ¿verdad? La mayoría de casos que generalmente de VIH-1, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de eso. El VIH, pues hay 4 clases, generalmente estos se identifican por letras en base pues a las secuencias de la glicoproteína de superficie. Entonces estas son M, O, N y P, ¿verdad? Y la clase o grupo que más predomina en las infecciones es la clase M, ¿verdad? Y dentro de esta M hay clados, ¿verdad? Los clasifican según pues las variaciones genéticas o recombinaciones que este grupo de virus tienen entre los diferentes o entre los mismos subtipos, y de ahí pues se han descrito más o menos 9 subtipos o clados, ¿verdad? Y los clasifican de la A a la K, ¿verdad? Y el clado pues obviamente que más está en América es el 47. Entonces podemos decir que el VIH-1 de clase M y de subtipo C es el que predomina en América. ¿Ya? Sí, ¿verdad? La distribución geográfica, el C es el que más casos tiene, y el que predomina en América es el B. Ahí me estaba equivocando. El virus, como es un virus envuelto, es muy sensible como todo virus envuelto, ¿verdad? Ahí les puse ejemplos, es muy sensible. Si lo ponemos en 10 minutos a temperatura ambiente, pues lo destruye el cloro, el etanol, el Lysol al 0.5, el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Los extremos de pH también son capaces de destruirlo. Es muy difícil destruir el virus en sangre coagulada, y lo que se recomienda ahí, o sea, en líquidos el virus se destruye como en 3 segundos si ustedes los ponen en lejía, pero ya cuando son como partes de tejido o sangre coagulada es necesario ponerlo pues en lejía pura y al menos unos 30 segundos para que pueda pues llegar a las partículas virales y destruirlas. Estos son ustedes cuando pasen o si van a un laboratorio y ven a dónde colocan la sangre, van a ver siempre un frasco que tiene lejía, que es donde colocan todos los tubos manipulan y que tienen sangre, ¿verdad? Y si no, pues los eliminan ahora con desechos infecciosos. Y los líquidos, si con solo calentar a 56 grados por 10 minutos, el virus es destruido. Entonces no deberíamos de tener problemas a la hora de querer destruir líquidos biológicos contaminados, ¿verdad? Ya que el virus pues
es muy susceptible pues a esas sustancias químicas. Pero pues obviamente siempre en estos líquidos corporales es donde más cantidad de virus vamos a encontrar, y esos son los 4 líquidos o tejidos en los cuales vamos a encontrar la mayor capacidad de transmisión del virus: sangre, en el semen o líquidos prostáticos, la leche materna y las secreciones vaginales. Esas son las 4, digamos, homolíquidos corporales, podemos decir, a partir del cual nos podemos infectar. Entonces, ¿y cómo? A través de 3 vías: sexual, ¿verdad? A través del contacto genital, oral o anal. Hay una gran posibilidad de que, digamos, el porcentaje de que se contamine por por una relación genital hetero es igual en hombres y en mujeres, pero aumenta pues en la relación más anal y más el receptivo. Hay más probabilidad de que una persona receptiva se infecte con VIH que la que es aceptiva, ¿cómo se llama la otra? Bueno, ustedes entienden. ¿Verdad? Entonces es mayor pues el receptivo. Igual por transfusiones sanguíneas a través de pues compartir agujas o pinchazos accidentales, ¿verdad? Y la sangre, obviamente la probabilidad de contaminarse con sangre es mayor. En todas esas muestras clínicas el virus está más presente en mayor cantidad en sangre, y por lo tanto la probabilidad de que nos contaminemos es mayor a través de esa muestra clínica. Y pues hay transmisión vertical de la madre al feto. Igualmente hay posibilidad de que el 13 al 40% de los niños se infecten en el parto, y por eso ustedes van a conocer luego, cuando ya vean esta parte en pediatría, supongo yo, ¿verdad? O cuando lleven parto, o cuando roten por infecto, ¿verdad? Del tratamiento antirretroviral que se da a las madres que son seropositivas, ¿verdad? Porque ellos, y obviamente esos niños tienen que nacer por cesárea, ¿verdad? Entonces hay una gran posibilidad de que también se puedan infectar. Y con la alimentación con la leche materna, ¿verdad? Que es otra forma de cómo se puede infectar de transmisión vertical de la madre al niño. Y obviamente está la accidental, que es la exposición a líquidos corporales. Esto puede ser a través de manipulación de cualquier líquido de esos, y con la contaminación de las mucosas de los ojos, de la boca o de la nariz, que aunque cabe la posibilidad, pero sí han sido descritos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estén manipulando estas muestras clínicas. Acuérdense que hoy no sabemos. Antes, cuando yo estaba en el 90, cuando llegaba un niño, bueno, ahí está la licenciada, cuando llegaba un niño ahí al Bloom y sabían que era VIH, yo creo que se ponía un traje espacial la señora, ¿verdad? Entonces, pues ellos sabían que el niño era VIH positivo, ¿verdad? Hoy eso ya no lo tienen que hacer. Hoy lo mejor es que nosotros tomemos las medidas preventivas o de bioseguridad necesarias, porque no podemos hacerle a esa una persona, ya lo estamos discriminando. Pero ellas lo tomaban, hasta nos apartaban: aléjense, le vamos a tomar la muestra a este niño. Era una toma de muestra. Pero obviamente hoy igual no sabemos quién es, ¿verdad? Acuérdense que el VIH puede pasar por 10 años y la persona no se da ni cuenta, y de repente cuando aparece una que otra infección o pequeños síntomas después de 10 años de infección, pues se dan cuenta que son VIH positivos y tienen el virus. Pero mientras eso pasó, mientras esos 10 años pudieron haberlo transmitido pues a todas sus parejas o a todas las posibles parejas que tuvieron de diferentes formas. Entonces hay que tener en mente siempre que cualquier muestra clínica que manipulen, cualquier goteo de sangre, cualquier manipulación de una herida abierta que esté sangrando, hay que tomar las medidas de bioseguridad. Más si ustedes están ahí en emergencia y todo eso, o sea, no saben. Llega un paciente sangrando que le han cortado un brazo, ustedes no saben. Hay que ponerse los lentes de bioseguridad, los guantes, ¿verdad? Que es la manera de cómo protegerse, la mascarilla, ¿verdad? Porque no sabemos cómo nos podemos infectar con este virus. Y pues aquí les dejo las formas de cómo puede transmitirse. Acuérdense que es importante
no está en la saliva el virus, ¿verdad? No se pasa por besar o abrazar, ¿verdad? No se pasa por partir unos vasos o unos platos de un paciente que tenga VIH, o sea, no se pasa de esa forma, o por compartir el baño, ¿verdad? O por respirar el mismo aire, no se pasa por eso, pero acuérdense que cuando salió esto, pues había mucha discriminación, ¿verdad? Y pues sobre las personas que eran homoseropositivas, yo no los trataba hasta diferentes, ¿verdad? Una muestra clínica, le decía yo que la muestra de isospora que nosotros vimos en el laboratorio era de un paciente que estaba en fase SIDA, ¿verdad? Que la recolectamos el año pasado. O sea, esa muestra la manipulamos como manipulamos cualquier otra, ¿verdad? O sea, en el sentido con las medidas de bioseguridad a la hora de estarla, o sea, y no solo porque ya sabemos que tiene SIDA, la vamos a manipular diferente. Entonces esas son, creo que ahora hemos mejorado mucho en eso. No se pasa por escupir o estornudar, ¿verdad?, de una persona que se ve, ni tampoco por picaduras de mosquitos, ¿verdad? Entonces hay que tener en eso en mente. Es el contacto directo, bueno, el contacto con los líquidos corporales que yo les dije, por vía sexual, por vía, a través de la madre, ¿verdad? Y por transfusiones, ¿verdad? Entonces esas son las vías de cómo se transmite el VIH. Yo creo que esto es todo. Esta es la bibliografía, se los voy a dejar. Y yo sé que como están, aunque yo sé que están bien atareados, pero obviamente pues abrumados, ¿verdad? Esta es la penúltima clase, creo que la última la tiene el licenciado. Espero, igual quiero ponerme aquí como los otros profesores. Creo que el otro año creo que no me va a dar clases, bueno, así pienso, porque voy a estar en otra materia. Así que cualquier pregunta que tengan sobre los parásitos, pues con gusto me pueden buscar. Esa es la que más me gusta a mí, es el área en que me formé. Me pueden buscar sobre parasitología, aunque yo sé que es donde han salido bastante mal en este examen, pero obviamente yo, pues, si gustan que quieres que les pueda explicar algo, pues con gusto. Recuerden que en Transmisibles 2 van a recibir todas las enfermedades producidas por las más frecuentes, obviamente, ¿verdad? Entonces estoy ahí siempre dispuesto, aunque no voy a estar con ustedes. Ha sido un gusto haber estado con todos ustedes, y espero obviamente desearles éxito en su carrera. Igual como dice ahí, nunca, si hay que descansar, hay que aprender a hacer eso y continuar. Yo sé que a veces nos abruma todo el contenido que